La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Historia Azul, la historia de El Salvador. Bienvenidos nuevamente a Historia Azul, la historia de El Salvador. Este es el episodio número 36 en la historia de Historia Azul. Exacto. Es el episodio número 11, ¿verdad?, de esta tercera temporada. Imagínate qué interesante. Me supe la pantalla. 36. Me siento mayor de edad. Ya casi abuelo. Ya casi. Quisiera. Pero bueno, entonces, estamos nuevamente aprovechando que tenemos en El Salvador a Ricardo Castellón para que nos siga contando de esa su manera tan particular que tiene de contar las cosas, estos libros que ha venido desarrollando y que, como ya lo hemos mencionado en otros episodios, deben estar en las bibliotecas de todos los salvadoreños, ¿verdad?, para poder conocer de diferentes ángulos un poco más de nuestra historia. Herbert. Hola a todos y a todas. Hola Ricardo. Hola. Nuevamente gracias por estar en este espacio que también es tuyo, ¿verdad? Y muy agradecido como siempre de que nos presentes, que hablemos, que conversemos, más que una presentación de un libro, en realidad es conversar sobre la temática de este libro que nos traes ahora, que es tu libro más reciente que acaba de salir publicado, ¿verdad? Y que lleva por nombre, y voy a comenzar quizás en el orden que lleva el libro, porque mucha gente dice, bueno, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Verdad? El libro se llama, bueno, voy a leer, Caminos, Carreteras, Movilidad, El Salvador, siglo XVI al XIX. Pero el inicio dice del Sacbé al Macadam, ¿verdad? Y la gente dice, ¿qué es el Sacbé y qué es el Macadam? ¿Será que este Ricardo está mezclando algo de sus libros anteriores de vida cotidiana, de comida y esto y lo otro, ¿verdad? Libros proscritos. Entonces, yo recuerdo cuando se promovía ¿cómo se llama?, la publicidad de tu libro, la gente preguntaba en las redes sociales, ¿y qué es Sacbé y qué es Macadam, verdad? Porque no se alcanzaba a leer que se trata sobre un libro de caminos, carreteras, movilidad en El Salvador de los siglos XVI al XIX. Bienvenido, Ricardo, contanos. Muchas gracias. Lo interesante aquí es darnos cuenta de que Sacbé también hubo en el actual territorio salvadoreño y que el Macadam es una técnica muy parecida al Sacbé y que todavía, a pesar de que del Sacbé hay registros hacia 500 o 600 años después de Cristo, todavía es una técnica que tiene vigencia muy parecida al Sacbé, decía, que todavía tiene vigencia en la actualidad. Suena algo árabe el Sacbé. Suena algo árabe, pero en realidad es maya. Sacbeob eran los caminos, es la traducción de caminos blancos. En realidad se trata de una especie de calzadas elevadas que se construían en tiempos del Imperio Maya, en la región donde radicaron los mayas, que incluyó el actual territorio salvadoreño, una parte del territorio salvadoreño, y que estaban revestidos en su superficie de cal. Entonces, ustedes pueden imaginarse en una vista de dron actual, pueden imaginarse ustedes en una noche de luna, con aquellos caminos blancos impecables, surcada por caminos blancos, una cosa muy bonita, mágica, si quieren. Y no se les subían las hormigas. Habría que ver, ¿verdad? Sí, interesante. Estaban caleados, ¿no? Interesante. Así que ese es el punto de partida del libro, y el punto de llegada es el Macadam. Es una técnica, es una técnica de ingeniería vial que se basa a grandes rasgos en una serie de capas de recubrimientos sobre la vía, y cuya superficie tiene además un determinado desnivel, de manera que el agua puede escurrir hacia zanjas, como se dice en la época, que permitían canalizar las aguas. Esto es interesante porque el enemigo principal de las carreteras siempre han sido los elementos, ¿verdad? La naturaleza. De la naturaleza, ¿verdad? sí. El agua principalmente.
Entonces, y esta técnica macadam ya es una técnica vigente en el siglo XIX. Es una técnica vigente del siglo XIX y uno la puede registrar con mayor constancia en la construcción de la carretera al Puerto de la Libertad. Las primeras referencias al uso de la técnica figuran ya en 1853, en que se dice que es mejor sustituir lo que se tenía como top en técnica carretera de la época, que era el empedrado, en sustituir el empedrado por el macadam. Tiene mucho sentido, porque además el macadam se presta muy bien para ser transitado por carretas. Hasta el siglo XIX es que la carreta, y es una de las cosas que reseña el libro, la carreta es que comienza a ser utilizada en mayor volumen en el territorio. Movilidad de personas, movilidad de comercio. Sí, entonces la ventaja del macadam es que no dejaba que las ruedas dejaran surcos sobre la vía, por esa condición acolchonada que tenía de superficie sobre superficie de gravas. El macadam fracasa ya llegando con la Primera Guerra Mundial y entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial con los vehículos de caucho, de ruedas de caucho, porque el caucho produce el bache, así como el sonido que estoy haciendo. Hace bache por efecto de rebote. Exacto. Sí. Mira qué interesante. No, hombre. Ya me voy, ya aprendí lo que puedo aprender ese día. No, hay más cosas interesantes del libro. Porque, bueno, ese es el punto de partida, el SACB, el punto de partida, pero luego hay un repaso por todo lo que ¿Cuál es ese viaje después, de los caminos? ¿Cómo es el viaje de Centroamérica? Hablar de El Salvador es inherente a hablar de Centroamérica. Sí. No se puede hablar del uno sin el otro. ¿Cómo es ese viaje de la construcción vial? Contanos. Bueno, luego de hablar del SACB, el libro se adentra sobre la red de caminos. No se puede hablar de carreteras todavía, existente en el territorio centroamericano y particularmente en el territorio salvadoreño, y de cómo esa red se convierte, una vez llega la invasión española, en la autopista de la conquista, ¿verdad? Es decir, cómo esos caminos fueron los que también allanaron el paso de las hordas conquistadoras. Esto es interesante porque precisamente la actual región salvadoreña fue una de las regiones más pobladas del territorio, y en consecuencia, irónicamente, la región que más se prestaba para el control y para el asentamiento de la administración colonial en la zona, de manera que fue rápidamente conquistada, sobre todo gracias a los caminos también. Rápidamente es un decir, también tomó algún tiempo, sobre todo porque los caminos tampoco se prestaban para el paso de los individuos, para personas a pie, pero no se prestaba necesariamente para el paso de bestias, para equinos, que era uno de los elementos técnicos de la tecnología española que más impresionó en la conquista, y sin embargo fue uno de los elementos naturales, ¿verdad?, a los que tuvieron que enfrentarse en el territorio. Los caminos estaban habilitados para el paso de individuos. Esta ha sido una de las constantes en la historia de las carreteras nacionales, porque en términos de ingeniería vial, el principio es que los caminos deben subordinarse al vehículo y no al revés. Claro. ¿Verdad? Sin embargo, en el territorio centroamericano, dada la condición periférica que cobró la región por causa de estar abocada tan solo al monocultivo y a la monoexportación, los caminos tuvieron que plegarse a la condición de satisfactorio, ¿verdad? Básico, elemental, lo necesario. De manera que no registraron nunca o no fueron necesariamente objeto de particular interés porque se mejoraran. Hay que decir que lo mismo ocurría en otras regiones del continente americano, ¿verdad? Pero sobre todo en regiones periféricas como esta. El siguiente escalón tiene que ver con la introducción de, ya decía, de equinos, pero de una manera más incremental, mayor, ¿verdad? Es decir, habían cada vez más equinos en los caminos, en consecuencia más caminos habilitados para el paso de equinos. Pero esa condición es la que fue la constante en el territorio salvadoreño, incluso llegado al siglo XX. Uno puede ver fotografías de San Salvador del siglo XX y ver el montón de la recua de mulas en las carreteras, en las calles empedradas. Y la carretera de la Libertad era una calle de tierra. Pues, sí. Fíjate que es interesante porque, como decía, como iniciaba Ricardo con el SACB, con este camino maya, ¿verdad? Camino blanco, pero obviamente luego hay otros pueblos que tienen no SACB, sino que camino empedrado, un poco más parecido a lo que hoy conocemos en día. Y ese sitio
Pues está ese empedrado. Tú hiciste un o- trabajo de eso, del Camino Real. Sí, bueno, pero posteriormente, pero lo que te digo, en la época prehispánica, para el posclásico temprano, en lo que, bueno, del 900 al 1200 después de Cristo, está en el sitio de las Marías, ¿verdad? Que está este camino que es de piedra. Y luego, digamos que el camino más temprano que se tiene español son las calles de Ciudad Vieja, de la antigua vía de San Salvador de 1528. Tu servidor tuvo oportunidad de excavar en el camino de acceso norte a la ciudad y es un empedrado, pero increíble. O sea, increíble porque tiene toda la parte tecnológica que está diciendo Ricardo y que también eso hay que tener en cuenta. Que Hay un arco abovedado también, hay un puentecito. Bueno, eso es posterior, ¿verdad? En otro camino. Esto es como lo más temprano. Está hablando de 1528 a 1545. Pero al final nos recuerda aquella tradición y aquel conocimiento del camino romano. Claro, ¿Entendés? totalmente. De la ingeniería romana y bueno, ahí podemos ver entonces Que llegó estos mediante la caminos, conquista de España. por supuesto, y estos caminos son importantísimos y lo que decía Ricardo, los caminos reales, ¿verdad? Que van a dar a los lugares más importantes, a las haciendas, a las garitas, ¿verdad? Y eso, sí. Sí, increíble. Increíble. Sí. A ver. Sí. No, y entonces, como ibas diciendo, o sea, todo este entramado, ¿verdad? Creo que es importante saber que el actual El Salvador sí tenía varios caminos interconectados. De hecho, Sí. cuando hemos hablado con los colegas del ferrocarril, ya en 1929 El Salvador estaba interconectado a través del ferrocarril. Podías ir desde el Golfo de Fonseca hasta conectando con Guatemala hasta Puerto Barrios. O sea, eso era Creo que, importantísimo. retomando lo que tú decís, creo que esa ha sido una constante, porque todavía creo que El Salvador tiene quizás una de las mejores infraestructuras viales en la región, ¿verdad? Sí. Quienes hemos manejado a lo largo de Centroamérica, vemos que obviamente es más fácil trabajar un territorio pequeño como el salvadoreño, pues es más fácil. Cuadriculado, digamos. Sí, lo ¿verdad? tenés todo más cerca, pero de repente ahí, vaya, querés ir al norte de Guatemala y a por el Petén, realmente estás hablando de una distancia que aquí no muy bien dimensionamos. Sí. O te vas por la parte hacia Ceiba en Honduras y pasás por esas bananeras y aquellas plantaciones de palmeras. Sí. No hay forma de que uno como salvadoreño, acostumbrado a las dimensiones de El Salvador, te ubiques tanto. Es que si estás en San Salvador, después de 150 kilómetros te saliste. Te fuiste para Honduras, o te fuiste al Golfo, o te fuiste a Guatemala, o topaste en el mar allá a 40 kilómetros, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, Pero- nuestra dimensión es diferente. Pero eso, vaya, con lo que tú has dicho ahora, Ricardo, eso es una constante que se ha mantenido. No perdimos esa parte. Sí, no. Costó llegar hasta ahí. ¿Sí? Costó llegar hasta ahí. El eterno problema, además de la naturaleza, fue de recursos, ¿verdad? En un principio, las autoridades coloniales determinaron que los encargados del mantenimiento y de la construcción de caminos fueran los indígenas. Y ya eso en principio representaba una carga adicional para la inmensa carga con la que ya tenían que sobrellevar los indígenas, ¿verdad? Poco a poco la responsabilidad va de alguna manera compartiéndose con los hacendados y tiene mucha lógica porque coincide más o menos con el momento en que el modelo de encomienda, el principio de que españoles de conquista habían ganado el derecho de poder administrar los recursos de determinadas poblaciones indígenas, estaban perdiendo ese derecho y comienzan a figurar más las haciendas. Y decía que de alguna manera fue migrando a la hacienda porque los encargados de producir eran además, se suponía, los interesados en que el producto saliera al exterior, ¿verdad? Entonces, los hacendados. Es interesante cómo para ya el siglo XIX uno advierte que muchas de las empresas... Esto significa que vos como privado, o sea, como hacendado, pues tenías que darle mantenimiento a tu camino, sí, para que saliera. Construirlo y darle mantenimiento. Exacto. Ahora, sí, eso. Es una forma, uno encuentra formas disimuladas de que el gobierno central recordaba esa obligación.
implícita en el tema hacendario, en el tema en los hacendados. Porque dice, por ejemplo, por la contribución del ciudadano fulano del ciudadano don fulano de tal, sí. El camino entre tal y tal ha sido reparado y y toda la historia. En realidad también habían otros mecanismos. Para entonces, por ejemplo, se pusieron de moda mucho las juntas de fomento o las juntas de ciudadanos que se suponía que canalizaban recursos para la reparación de caminos, entre otras obras. Y luego, además, estaba también la responsabilidad de los municipios, que poco a poco paulatinamente dejaron de ser tan solo indígenas, ¿verdad? ¿Y esto de la vialidad viene de la época? La vialidad viene de la época, porque la otra figura de la época era el fondo de caminos. Sí, que antes uno pagaba vialidad. Creo que luego, todavía anda uno. Luego se transforma en el fondo de vialidad, que todavía se paga. Para algunos trámites se piden la vialidad. Si te fijas, a propósito de tu comentario, lo que ocurre es que las figuras han cambiado. Todos continuamos pagando una especie de tasa por cada galón de gasolina de mantenimiento vial, que va para el Fovial, por cierto, ¿verdad? Entonces las figuras se han venido transformando. Para la continuidad de la historia hasta donde les había contado con relación a las mulitas, sí. Era el aparecimiento finalmente de carretas o el desarrollo de carretas, porque las carretas ya habían aparecido. El problema es que no habían caminos para que pudieran caminar, circularlos. ¿Y se da eso más o menos cuándo? Fíjate que inicialmente hay registros de tramos carreteros en el siglo XVIII, ya en haciendas. Tiene mucho sentido, ¿verdad? Sí. Había sacas la producción de esa manera. Sí, había producción que sacar, ¿verdad? Había producción que mover. Pero comienzan a haber tramos carreteros más extensos ya hasta en el siglo XIX. Mi abuela, que era nacida en 1904, me contaba que la forma en que la mayoría de personas se iban a La Libertad a pasar una temporada de vacaciones era en carreta. Sí. Y se tardaban 2-3 días, sino 4 en llegar, dependiendo de la época del año. Si estaba lloviendo, te tardabas 4 días, pues te empantanabas. Sí. Pero 4 días. Es decir, realmente te tenías que ir 15 días de vacaciones, porque pasabas una semana. Tenías que tomarte la vacación del año completa. Tenías que pasar 15 días, la mitad en carreta y la mitad disfrutando. Y bueno, estabas cansado. Periódicos de la época hablan con un gran orgullo de que la jornada ya solo dura 2 días en 1864, por ejemplo, 62, en que se dan las primeras reparaciones en la carretera del Puerto de la Libertad. De hecho, eso justifica que se funden pueblos como Nuevo Cuscatlán, ¿verdad? Porque como pueblo taller. Era como un pueblo de descanso. Entonces ahí se podía reparar, se podía descansar de la primera jornada y continuar la siguiente jornada, ¿verdad? Ya para finales de los 800. Literalmente es como Las Vegas. Cuando la gente llegaba, paraba en Las Vegas, era un stopover, ¿verdad? La gente paraba en Las Vegas y continuaba hacia la costa o hacia la costa este. Y no parabas al casino. No, hasta que se lo inventaron. Pero esa es otra historia. Pero para otro podcast. Algo interesante de lo que decías, porque esto es tan reciente. Bueno, mi mamá era de 1940, pero ella siempre me contaba que cuando iban de la finca de Apopa a la romería del Cristo Negro, que está ahí por donde describís. Que está camino al puerto. No, por Guayúa. No, aquí Cristo Negro aquí por camino a Suchitoto, ¿cómo se llama? Es que por ahí hay uno. Ajá. Me dice, mira, nos íbamos en carreta. Por en medio de, o sea, en las calles fincas. Esas fincas en carreta, llevaban comida, o sea, tipo fiambre, pues que no se fuera a arruinar, ¿verdad? Para la romería del Cristo Negro bueno, se me ve el nombre, pero importante, pues. Debemos deducir eso entonces. Eso hace poco. Debemos deducir entonces que al no haber una construcción vial formal, definida, con un trazo, con un plan estratégico nacional, vos te atravesabas a través de las fincas, de las haciendas, de donde fuera. Era lo más usual. Por eso es que habían tramos de camino real que incluso se podían perder por la falta de uso, como otros podían ser favorecidos porque eran los más circulados y en consecuencia requerían más mantenimiento o requerían rectificación. Ya para el 19, cuando comienza a figurar más la carreta en el panorama vial nacional, hay caminos que comienzan a ser rectificados en su trazo. Estoy usando la palabra de la época. Es decir, eran muy curvos, que a lo mejor eran
sinuosos. Podía pasar otros. una bestia, ¿verdad? Pero para una carreta era más difícil. Es interesante porque además para la época comienzan a aparecer los primeros reglamentos para circulación de carretas. ¿En serio? Ya Como de entonces tránsito, digamos. sí, ya entonces, por ejemplo, se establece que la forma de conducir es hacia la derecha y no hacia la izquierda, ¿verdad? Muy en sintonía más o menos con lo que estaba poniendo de moda en la época. O que las carretas que llevaban ¿Qué año carga, más o menos me decís, perdón? este reglamento de carretas aparece en 1863. Ah, ok. Sí, ya. O que los carreteros pusieran un farol a cada uno de los lados de la carreta Con para que la dueñas, gente lo estamos pudiera hablando. ver. Pero el otro fenómeno interesante es cómo comienzan a figurar en San Salvador cada vez más carretas y en consecuencia comienzan a haber más problemas relacionados con las carretas. Por Choques. ejemplo, o el parqueo, ¿verdad? Entonces aparecen las carretas parqueadas en las aceras, las pocas aceras que habían y la imposibilidad de la gente de circular por ahí. Bueno, Claro, y parecido a lo andás que jalado ocurre hoy. por caballos. También está la contaminación, ¿verdad? De los animalitos. Bueno, sucede que la carreta del interior era sobre todo la carreta de bueyes, con sí. una cubierta de cuero, así muy ok. parecida a la Sí. diligencia, pero solo parecida a la diligencia del lejano oeste. Ajá. Y de hecho, a propósito, diligencias son las primeras que se llaman tiradas por caballos, sí, es así, para hacer conexiones entre la capital y algunos lugares cercanos. Ese es Santa el Tecla, antecedente del tranvía de sangre. Bueno, para esos años es que aparece también el tranvía de sangre, porque Interesante porque ese va sobre rieles. de hecho, Deja de ser una carreta o de una hecho, diligencia. ahora que hablaban del ferrocarril, los primeros vehículos en usar raíles en territorio salvadoreño no fue el ferrocarril, no fueron los ferrocarriles, no fueron las máquinas de vapor, fueron los modestos tranvías de sangre, ¿verdad? Los tranvías tirados por mulitas. Así es. ¿verdad? Por eso se llaman de sangre. Que porque- intercalaban su función porque todavía se traslapan en algún momento con los que se llaman para la época coches de punto, que son como los antecesores de los taxis actuales. Eran carretas que hacían viajes entre distintos puntos de la capital, ¿verdad? Mira, y hay historia, hay documentos, existían boletos, tiquetes que comprabas para poder... ¿te acuerdas que vimos cuando hablamos del tren que nos mostraron sí. unos tiquetes de esa época? ¿Existían ya antecedentes de esto? Para de boletería, para digamos. principios del 19 no hay registro de boletería. Lo que sí hay son algunos anuncios que publican los precios, por ejemplo, ¿verdad? O que establecen algunas normas para conducirse en los coches de punto. Por ejemplo, ser puntuales, ¿verdad? Y Ser puntuales para los coches o para ser puntuales para los usuarios para los usuarios. cuando la Ok. queja de los usuarios era Sí. que los impuntuales eran los coches. Ok. Otro de los reglamentos interesantes, por ejemplo, era que no se podía cargar cadáveres en los coches. Mira, ¿Ya? pues, Es cosas mira, hombre. interesantes. No estaba muerto, andaba de parranda. Sí, hombre. Son cosas pintorescas de la Siempre época. exclusivos. Sí, y entonces sí, para la época no se registra. Lo que sí se registra interesante para la época son las primeras matrículas de carretas, Ah. En serio, habían placas. que luego evolucionaron a placas de metal. Pero era matrícula o sea, era un permiso, pues, que se te... En principio era un permiso, pero luego fueron las plaquitas, Las como las placas, placas sí. hoy de motocicletas, Yo un poco todavía más vi chiquitas. algunas carretas con placas. Todavía hasta hace No algunos, soy tan algunas viejo, décadas pero se Bueno, veían esas. antes habían bicicletas cuando no había tanto carro Con placa, ¿verdad? que tenían placa B, Sí, sí, B de bici. sí, B de ¿verdad? bicicleta. Y de carretas, sí, yo me acuerdo, carretas Y las con placa. carretas comenzaron a pagar también impuestos por circular, ¿verdad? Ah. Entonces, sí, había que Pero no le considerar. clavaban el impuesto de la gasolina a las carretas. No, Bueno, pero era una forma de impuesto, ¿verdad? Equivalente, claro, si quieren. claro, pues, pero Equivalente, si quieren. esa ha sido la constancia, ¿verdad? Sí, entonces es interesante porque además son los años en que las ciudades registran un mayor desarrollo. Coincide también con el desarrollo económico del país, a propósito del desarrollo del café, Claro. que supera al añil en algún momento. Estamos hablando de la década de los 70s y los 80s del siglo XIX. Y uno advierte otros temas interesantes igualmente en el desarrollo urbano y en la obra pública. Ya se conoce más como obra. La obra pública es una definición que viene incluso del siglo XVIII, ¿verdad? Ok. Pero luego va avanzando y luego se riega más, se escucha más en el siglo XIX y tiene que ver fundamentalmente con el fenómeno de la introducción de agua, que es como se dice en los documentos, es decir, llevar agua de tubería a determinados lugares, sobre todo a plazas públicas, y a la instalación de las primeras
tuberías de aguas negras. Pero, ¿En serio? Pero ¿Está eso, hablando siglo XIX? No, eso ya 18. comienza a ocurrir en el siglo, comienza a ocurrir incluso a principios, más bien a principios del siglo XX. Mientras, siglo XX. sí, mientras lo grave del asunto es que ya se fijan lo difícil que es en la actualidad lidiar en San Salvador cuando cae una gran tormenta. Sí. Imagínense entonces que no habían cañerías de conducción de No agua. había Se desagüe. corría en la calle. Los el ríos, agua. las calles eran se los convertían Sí. en ríos. ríos. Uno lo puede ver en fotografías de la Sí. época, de principios Sí, sí. del siglo XX, y Sí. dice, Sí, En la iglesia de Candelaria, La por inundación del 22, de 1922. Sí, no, que pero eso además fue- uno lo ve en las calles, en la calle Mexicano. Hay fotografías, Sí. por ejemplo, de la calle Mexicano, y es un río, era por donde circulaban las aguas, incluidas las aguas negras, vale decir, ¿verdad? Era la basura o la Sí. contaminación. Animalitos deambulando por las calles. Miren, el paisaje de San Salvador, por ejemplo, del siglo XIX, incluso del siglo, Inicios del siglo 20. XVIII, incluso del siglo XIX, y quizás incluso del siglo XX, es de como tradicionalmente se lo llama en escritos de la era colonial, un pueblo agrandado. Realmente uno no debería... No era una ciudad. No necesariamente, Sí, ¿verdad? sí. Para el siglo... Tenía el término de para ciudad, tener- pues, pero no sí, como para- lo conocemos. Para hacerse una idea, San Salvador, para el tiempo de la independencia, tenía con mucho entre 14,000 y 16,000 habitantes. ¿Vean? Ni Cojutepeque de la actualidad, ¿vean? Cosa por el estilo, ni Suchitoto. Increíble. Pero yo pienso de que, vaya, es que es inevitable los paralelos que puedes hacer con la llegada del deseo del comercio, comienza ese desarrollo tecnológico, porque al final Es que del día sí, ha sido el comercio. motor de toda la humanidad, ¿verdad? Desde el momento que dijeron, mira, tengo estas pieles, te interesaría comprarlas. Entonces ya empezás a pensar cómo las vas a transportar, cómo las vas a producir. Es el transporte ¿Cómo de la vas a los bienes, transportar? ¿Cómo la ¿verdad? qué plaza vas a utilizar para comerciar tus productos? Entonces, eso ha ido moviendo, ese deseo de superación de las personas, ha ido moviendo a la humanidad. Sí, Son productos tangibles e intangibles, porque lo que hablamos, la idea también, o sea, va a través digamos, de estos, digamos, de estas carreteras, de estos vinculación entre pueblo y pueblo, ¿verdad? lamentablemente esa visión, así como la naturaleza se convirtió en el eterno enemigo, fue también una de las enemigas del desarrollo carretero, porque eso no permitió que hubiera una noción más integradora de los territorios. Fíjense que el problema con nuestras ciudades en términos de comunicación vial viene de sus orígenes. Las ciudades en general se fueron fundando en la medida en que fueron avanzando los españoles en la conquista. No hubo una visión estratégica de fundar una ciudad cabecera de determinada provincia en determinado lugar, porque era indispensable que fuera ahí en términos Temporales. en perspectiva, geoeconómicos, si quieren, o geopolíticos incluso. Era Y porque de poder también. San Miguel otra hubo que cuestión. fundarla porque si no llegaba Pedrarias Dávila Sí, y se la arrebataba a exactamente. Pedro de Alvarado, ¿verdad? Sí. Entonces, esa cosa por el estilo. Eso por una parte. Y luego por otra, la falta de visión hacia futuro, la falta de proyección hacia el futuro. Ahorita, por ejemplo, le estamos enfrentando el problema de la autopista de los Chorros. Y vamos a tener una autopista Ahorita mejor. y desde... Desde hace a eso voy. 40 años. Y se supone, Bueno, que, y se 40 supone que vamos a y tener mucho. una autopista mejor con el viaducto. Pero yo esperaría que los ingenieros ya consideraron que dentro de 200 años el viaducto ya va a ser inviable, ¿verdad? Entonces, esa falta de visión que definitivamente está amarrada al tema económico, que tiene normalmente a la gente, o los responsables de estos temas con las manos atadas, es también una constante en nuestra historia y nos ha limitado en el desarrollo. Pero, Ricardo, en nuestra historia del siglo XX ha habido proyección, ha habido, sí. digamos... crecimiento, infraestructura. Sí, ha habido una proyección y decir, bueno, así se van a hacer las cosas. Lo que sucede es que administración que llega le hace fuchi a lo anterior, ¿me entiendes? Claro, Entonces de repente... tema político. Y si de repente, exacto, y si de repente la calle va a pasar por algo de donde fulanito de tal tiene su empresa o su propiedad, entonces dice, no, lo vamos a desviar porque pero mira, eso siempre ha sido así aquí en cualquier parte del mundo. Los intereses
particulares van a... Sí, claro. Son un factor que se debe considerar al momento Pero no vivir. debería de permear en lo colectivo, digamos. Claro. Si a lo que voy yo es como eso definitivamente afecta las posibilidades, el potencial de la vía. Cabal. Fíjense que el ejemplo, sin ir más lejos, se puede apreciar en la misma carretera, en la autopista de Los Chorros. Hubo algún momento, definitivamente el tramo llamado incluso en la época el atajo de Sonsonate, era visto como la mejor opción para salir hacia Occidente, ¿verdad? Pero nunca hubieron suficientes capacidades y posiblemente sí habían muy buenas intenciones, pero no había nunca acuerdo, qué sé yo, para potenciar la vía desde entonces, que además siempre fue muy difícil. Entonces, Estás hablando del Boulevard Claudia Lars. Ahora. No, estoy hablando del tramo carretero que va desde la salida de Santa Tecla pasando por Colón hasta el Poliedro. Sí, eso entonces era la cuesta la terrible Guarumal. cuesta del Guarumal, ¿verdad? Entonces siempre fue difícil de transitar por ahí, pero sigue siendo la mejor ruta para llegar más rápido al occidente. Claro. Entonces la idea estaba clara, ¿verdad? El potencial de la carretera estaba claro. Lo que hacía falta era orquestar las capacidades para aprovechar el potencial. Sin ¿verdad? duda alguna, creo que el objeto de la humanidad es ir conociéndose, avanzando, y creo que eso es parte del rol que juega estos esfuerzos por dar a conocer nuestra historia. Porque de una forma u otra te enterás de que existieron estos esfuerzos desde que se conoció como la ruta más corta para llegar a Sonsonate. Conoces que hubo, por ejemplo, un intento de hacer un canal seco hasta el Atlántico desde El Salvador, ¿verdad? En el siglo XVIII. Imagínate, en el siglo XVIII. Ya no hablamos del tráfico de Desde el 16, ¿verdad? Sí, pero fíjate que lo que te quiero decir es que sin duda alguna existe este elemento educativo, que este tipo de espacios tratan de transmitir a toda la gente, porque en la medida que podamos ir generando conciencia sobre lo que la historia nuestra ha representado, en esa misma medida vamos a poder ir dejando semillas que van a tardarse menos en aflorar. Y si más rapidito van creciendo los árboles, pues más bonito se pone el bosque, ¿verdad? Y esa es un poco la pensada de esto, ¿verdad? Tratar de traer esa experiencia pasada, esa enseñanza de lo que hicimos al presente, para que ya no tengamos que empezar otra vez de menos 20, sino que empecemos de 5, ¿verdad? Y que eso sea como un colchoncito que nos permita, pues, tratar de ser un poquito más avispados. Este libro contiene al final una suerte de reseña de tramos carreteros, de algunos de los tramos carreteros más conocidos, sino de muchos tramos carreteros conocidos, porque he procurado enriquecerlo con material gráfico que incluye recortes de periódicos de la época, por ejemplo, que ilustran esa circunstancia, así como mapas que ha tocado hacer. Este es un trabajo aparte, adicional, igualmente penoso, pero satisfactorio, que pretenden ilustrar esa situación. La red vial la que pudo ser la red vial del siglo XVIII, la que pudo ser la red vial del siglo XIX, que ya para el siglo XIX era una red de 3.000 kilómetros carreteros, ¿verdad? Bueno, carreteros. No está hablando de caminos. Que además sumamente confortables, decía la descripción oficial. Había que ver qué tan cierta era, pero 3.000 kilómetros carreteros. No es nada despreciable. Más esa descripción que les digo, ¿verdad? ¿Cómo he podido rastrear el desarrollo de esos proyectos carreteros? ¿Cuántos kilómetros carreteros tenemos ahora? Creo que en la actualidad tenemos cerca de 8.000, creo, me parece. 8.000. Y en el siglo XIX teníamos 3.000. ¿Ya? Es decir, tiene sus ventajas vivir en un país chiquito, ¿verdad? Sí, pero, o sea, para que entendamos que ahora que tenemos, considero yo, una muy buena red vial desde hace muchos años y ha venido mejorando. Hace 100 y pico de años, 200 años, tenía ya casi la mitad de lo que tenés ahorita, ¿entendés? Realmente venía desde la colonia, ¿verdad? En el siglo XIX, este era un país sumamente viable en términos del transporte.
por esa construcción, por esa abundante construcción en relación a sus territorios. Y tiene que seguir siendo Hay viable. factores Tiene que ser relativos, viable. hay una relación aquí de calidad y cantidad. Fíjense que, por ejemplo, para el siglo XVI y XVII ya se registran tramos carreteros en Nicaragua, que era algo que no necesariamente teníamos aquí en extensión, ¿verdad? Es una relación de calidad-cantidad, insisto, que es importante sopesar. Sí, es el tema de la historia de nuestras carreteras es una historia, es una cosa que junta varias cosas. Ilusiones, desilusiones, expectativas, proyectos concretos. Creo que eso es lo interesante. Sí, eso es lo interesante. El libro tiene el propósito de ilustrar esa historia. Mira, y tus libros... como cuando estamos en el semáforo y vemos Sí. en el retrovisor viendo hacia atrás, aprovechando que estamos en una gran trabazón. ¿Verdad? Mira, y esos tus libros, ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, estos libros se pueden encontrar en la librería de la UCA. Ah, Están los tres. ¿Verdad? Están los tres ahí. Creo que la UCA. ¿Y cuándo por van a cierto, estar en Amazon para los salvadoreños que están La UCA, afuera? por cierto, también hace entregas A través de... De Amazon. Sí, sí. Buenísimo. Solo se hace el pedido. Solo Mira, hay que hacer el pedido. excelente. Bueno, mira, hemos hablado 35 minutos sobre ese tema. Sí, o sea, quedamos cortos. quedamos porque cortitos. yo sé porque que el sí, tema es bueno, enorme. Sí, que yo siento que solo hemos pasado encimita. Sí. Pero espero también que esto sea un motivante para todos ustedes, amigos que nos escuchan, para involucrarse en estos temas y conocerlos de primera mano, ¿verdad? Tenemos la ventaja que tenemos a una persona como Ricardo que ha estudiado mucho esto, que ha trabajado para hacernos comprensible toda esta investigación y ha resumido en su esfuerzo, plasmado en estos libros, todos estos años y técnicas hiperadecuadas para poder encontrar la información, procesarla, digerirla y podernos entregar pues, un producto final que sea sumamente apto para todos. Muchísimas gracias por estos 3 episodios que le has dado a Historia Azul, mi estimado Ricardo. Como siempre un gusto, ¿verdad? Y sin duda no va a ser la última vez que vas a estar con nosotros porque vamos a aprovechar cada vez que estés por estos lados para poder tenerte en este espacio. Muchas Muchísimas gracias. Solo estoy repasando el dato. Dice que pueden ser entre 28,000 y 30,000 kilómetros. Todavía mucho más. Ok. ¿Verdad? Okay. De lo que habíamos dicho. No, pues gracias a ustedes. Buenísimo. Gracias a ustedes y gracias a su fiel audiencia en reproducción. Así Que es. sean muchos más. Así es. Sí. Bueno, cerramos siempre. con la frase de este episodio, ¿verdad? Y como ampliando todo lo que hemos hablado estos últimos 3 episodios con Ricardo Castellón, que han sido fantásticos. Lo hemos disfrutado muchísimo. Y aprendido. Y aprendido, obviamente. Entonces, en ese sentido, leeré una frase muy corta de Antonio Machado que dice: todo lo que se ignora se desprecia. Así que por favor, no ignoremos todo nuestra este historia. conocimiento porque estamos despreciando cosas muy valiosas. Sí, realmente. Entendemos por qué somos como somos. Exacto. De esta manera. Exactamente. Muchísimas gracias, amigos. Este fue el episodio número 36 de Historia Azul, la historia de El Salvador. No se olviden, todos los martes estamos publicando un episodio más en todas nuestras plataformas. Pueden encontrarnos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Estamos también, por supuesto, en YouTube y en nuestro hub 360podcast.sb. Muchísimas gracias y seguimos adelante. Esta fue una producción de 360podcast.sb.